Capítulo 8. La construcción de una mente consciente. Una hipótesis de trabajo. La formación de una mente consciente es, huelga decirlo, un proceso muy complejo, resultado de adquisiciones y supresiones de mecanismos cerebrales a lo largo de millones de años de evolución biológica. No hay un único dispositivo o un único mecanismo que pueda dar cuenta de la complejidad de la mente consciente, y por ello es preciso abordar por separado y como les corresponde las diferentes piezas que forman el rompecabezas de la conciencia antes de esbozar una explicación integral. Una manera práctica de empezar, no obstante, es planteando primero una hipótesis general que dividiremos en dos partes. La primera parte afirma que el cerebro construye la conciencia generando para ello la formación de un sí mismo en una mente despierta. Este proceso de subjetivación es lo esencial. Centra y focaliza la mente en el organismo material que habita. Si bien el estado de vigilia y la mente son componentes indispensables de la conciencia, el sí mismo, el sentido de ser uno mismo, es su elemento distintivo. La segunda parte de la hipótesis propone que el sí mismo se forma de manera escalonada. La etapa más simple surge de la región del encéfalo que representa el organismo, protosimismo, y consiste en una recopilación de imágenes que describen aspectos relativamente estables del cuerpo y generan sensaciones espontáneas del cuerpo vivo, sentimientos primordiales. La segunda etapa resulta de establecer una relación entre el organismo, tal y como el protosimismo lo representa, y cualquier parte del encéfalo que represente un objeto a conocer. El resultado es el sí mismo central. La tercera etapa permite que múltiples objetos previamente registrados como experiencias vividas y como futuro anticipado interactúen con aquel protosimismo, produciendo en abundancia pulsos del sí mismo central. El resultado es un sí mismo autobiográfico. Estas tres etapas se forman y desarrollan en espacios de trabajo del cerebro separados, aunque coordinados. Se trata de espacios de imágenes en los que tanto la percepción actual como las disposiciones contenidas en las regiones de convergencia y divergencia ejercen su influencia. A título de antecedentes y antes de pasar a presentar varios de los hipotéticos mecanismos necesarios para que se cumpla la hipótesis general que acabamos de exponer, quisiera decir que, desde un punto de vista evolutivo, los procesos propios del sí mismo no empezaron a producirse hasta después de que la mente y la vigilia se consolidaran como operaciones cerebrales. Los procesos del sí mismo eran especialmente eficaces cuando se trataba de organizar y orientar la mente hacia las necesidades homeostáticas de su propio organismo, y de esta manera acrecentar las posibilidades de supervivencia que tenía. No es de extrañar que estos procesos fueran naturalmente seleccionados y predominaran en la evolución. Entre las primeras etapas, los procesos de formación del sí mismo probablemente no generaron conciencia en el sí mismo en el sentido pleno del término, y quedaron limitados al nivel de protosimismo. Más tarde, en la evolución, niveles más complejos del sí mismo, el sí mismo central y demás, empezaron a generar subjetividad en el interior de la mente y a ser capaces de conciencia. Aunque más tarde se emplearon construcciones cada vez más complejas para obtener y acumular conocimiento adicional sobre los organismos individuales y su entorno. El conocimiento se depositaba en recuerdos que residían en el interior del cerebro, conservados en regiones de convergencia y divergencia, así como en recuerdos que se habían grabado externamente en los instrumentos de la cultura. La conciencia, en el sentido pleno del término, hizo eclosión después de que el conocimiento de esta clase fuera clasificado, simbolizado de diversas formas, entre ellas las que conocemos como lenguaje recursivo, y manipulado por la razón y la imaginación. Dos puntualizaciones más son aquí oportunas. En primer lugar, si bien los distintos niveles de procesamiento, mente consciente y una mente consciente capaz de producir cultura, surgieron por orden.
Ello no debería llevarnos a creer que cuando las mentes tuvieron su propio sí mismo dejaron de evolucionar como mentes, o que el sí mismo con el tiempo no evolucionó más. Al contrario, el proceso evolutivo prosiguió y aún prosigue, enriqueciendo y acelerando posiblemente por las presiones que generó el autoconocimiento o conocimiento de sí, y sin que se le divise algún final. La actual revolución digital, la globalización de la información cultural y el advenimiento de una era de empatía son presiones que probablemente producirán modificaciones estructurales de la mente y el sujeto. Modificaciones, dicho de otro modo, en los procesos cerebrales mismos que modelan la mente y la identidad personal. En segundo lugar, ha de señalar que en las páginas que siguen, el problema de la construcción de una mente consciente será tratado desde la perspectiva del pensamiento humano, y siempre que sea conveniente y posible se hará referencia a otras especies. Aproximación al cerebro consciente. A menudo se aborda la neurociencia de la conciencia a partir del componente mental y no desde el sentido de ser uno mismo. El hecho de que se opte por abordar la conciencia por la vía del sí mismo, sin embargo, no equivale a disminuir ni mucho menos menoscabar la complejidad y el alcance de la mente. Otorgar un lugar de honor al sí mismo como proceso, sin embargo, nos aleja de lo que expusimos al comenzar, a saber que la razón por la que las mentes conscientes predominaron en la evolución fue porque la conciencia optimizó la regulación de la vida. El sí mismo, en cada mente consciente, es el primer representante de los mecanismos reguladores de la vida individual, el guardián y el conservador del valor biológico. En una considerable medida, el sí mismo, como representante del valor biológico, motiva y orquesta la inmensa complejidad cognitiva que es la característica distintiva de las mentes conscientes actuales de los seres humanos, con independencia de la modalidad preferida de estudio de la tríada que forman el estado de vigilia. La mente y el sí mismo. Resulta obvio que el misterio de la conciencia no radica en el estado de vigilia. Al contrario, disponemos de un considerable conocimiento acerca de la neuroanatomía y la neurofisiología que sustentan el proceso de vigilia, y tal vez no sea casual que la historia de la investigación del cerebro y la conciencia empezaran con el estudio de la vigilia. La mente es el segundo componente de la tríada de la conciencia, y tampoco estamos a oscuras en cuanto a su base neural. Si bien hemos hecho algunos progresos, tal como vimos en el capítulo 3, son muchos aún los interrogantes que quedan abiertos. En cuanto al tercer y central componente de la tríada, el sí mismo, su estudio ha sido a menudo pospuesto porque se consideraba demasiado complicado abordarlo, dado el estado actual de nuestros conocimientos. Este capítulo y el siguiente tratarán en amplia medida del sí mismo y bosquejan los mecanismos que lo generan e insertan en la mente despierta. El objetivo es identificar las estructuras y mecanismos neurales que pueden producir procesos como el sí mismo, desde el simple sentimiento de sí que orienta la conducta adaptativa hasta la variedad compleja del sí mismo, capaz de conocer por su propio organismo, existe y de dirigir convenientemente su propia vida. La mente consciente, una visión preliminar. Entre los muchos niveles del sí mismo, los más complejos tienden a oscurecer
el enfoque de los más simples, sobre todo porque domina nuestra mente con un exuberante despliegue de conocimiento, pero podemos tratar de superar la ofuscación natural y sacar partido de toda esta complejidad. ¿Cómo? Haciendo que los niveles complejos del sí mismo observen lo que ocurre en los más simples. Se trata de un ejercicio difícil y no exento de riesgos, y aunque puede que la información facilitada por la vía de introspección sea, como hemos visto, equivocada, vale la pena asumir ese riesgo, pues la introspección ofrece una visión, la única directa, de lo que nos proponemos a explicar. Además, si la información que compilamos nos lleva a formar hipótesis erróneas, los estudios futuros y las pruebas empíricas serán los encargados de ponerlo de manifiesto. Y lo que es aún más interesante, emprender una introspección es como emprender la traducción en el interior de la mente de un proceso que los cerebros complejos llevan acometiendo desde hace mucho tiempo en la historia de la evolución, a saber, hablar consigo mismo, tanto literalmente como en el lenguaje de la actividad neuronal. Miremos entonces en el interior de nuestra mente consciente y tratemos de observar a qué se asemeja la mente en el fondo de las ricas texturas estratificadas, despojadas del bagaje de la identidad, del pasado vivido y del futuro anticipado. La mente consciente del momento y en el momento. No puedo hablar en nombre de todos, pero a mí me parece que la cuestión es como sigue. Para empezar, en la parte inferior, la simplemente consciente no es algo distinto de lo que Will James describió como una corriente fluida con objetos en ella. Pero en la corriente los objetos no sobresalen de igual manera. Unos parecen agrandados, otros no. Los objetos tampoco están dispuestos de igual manera en relación conmigo. Algunos están colocados en cierta perspectiva con la referencia a un mismo material que, buena parte del tiempo, puedo circunscribir no solo a mi cuerpo, sino más en concreto a un trozo de espacio situado entre mis orejas y por debajo y por detrás de mis ojos. Y lo que no es menos relevante, algunos objetos, no todos, acompañan de un sentimiento que inequívocamente los conecta con mi cuerpo y mi mente. La sensación me dice, sin que medie una sola palabra, que los objetos son míos, mientras duren y que puedo actuar sobre ellos si lo deseo. Esta es literalmente la sensación de lo que ocurre, la sensación relacionada con los objetos, sobre la que yo escribí hace unos años. En cuanto a la cuestión de las sensaciones en la mente, sin embargo, debo añadir que la sensación de lo que ocurre no lo es todo. Hay que suponer la presencia de una sensación más profunda y luego hallarla en las honduras de la mente consciente. Es la sensación de que existe mi propio cuerpo y que está presente, con independencia de cualquier objeto con el que interactúe, como una afinación sin palabras y tan sólida como una roca de que estoy viviendo. Este sentimiento fundamental, que no estimé necesario en anteriores enfoques del problema, lo introduzco ahora como un elemento decisivo en el proceso en el que el sí mismo, a este elemento le he dado el nombre de sentimiento primordial, y considero que tiene una cualidad definida, una valencia, en un lugar de la gama que va del placer al dolor. Es la función primitiva que subyace a todos los sentimientos de emociones y por tanto es la base para todos los sentimientos que surgen de las interacciones entre los objetos y el organismo.
Tal como veremos, los sentimientos primordiales son producidos por el protosimismo. En resumen, cuando me sumerjo en las profundidades de la mente consciente, descubro que se trata de un compuesto de diferentes imágenes. Un conjunto de esas imágenes describen los objetos en la conciencia. Otras imágenes me describen a mí mismo y el mí mismo incluye, primero, la perspectiva en la que los objetos son acotados en mapas. El hecho de que mi mente tenga un punto de vista, un punto de tacto, de oído, y que ese punto de vista es mi cuerpo. 2. El sentir que los objetos están siendo representados en una mente que me pertenece a mí y a nadie más. Propiedad. 3. El sentir que abordo o tengo la virtud de obrar con los objetos. Agencialidad. Y que las acciones que lleva a cabo mi cuerpo han sido ordenadas por mi mente. Y 4. Los sentimientos primordiales que designan la existencia de mi cuerpo vivo independientemente de la manera en que los objetos interaccionen o no con él. El conjunto de elementos del 1 al 4 constituye un sí mismo en su versión más simple. Cuando las imágenes del agrado, que es el sí mismo, se pliegan junto con las imágenes de los objetos, que no son ese sí mismo, el resultado es una mente consciente. Todo este conocimiento es fácil de adquirir y no se llega a él a través de la deducción razonada o de la interpretación. Para empezar, no es siquiera verbal, está hecho de sugerencias y alucinaciones, de sensaciones de lo que ocurre en relación al cuerpo vivo y en él relación a un objeto. El simple sí mismo en el fondo de la mente es muy parecido a la música, pero no es aún poesía con palabras. Los ingredientes de una mente consciente. Las imágenes y la vigilia son los ingredientes básicos en la construcción de una mente consciente. En cuanto al estado de vigilia, sabemos que depende del funcionamiento de ciertos núcleos en el tegmento del tronco encefálico y el hipotálamo. Estos núcleos ejercen su influencia en la corteza cerebral utilizando vías químicas y neurales. En consecuencia, el estado de vigilia disminuye, es decir, produce sueño, o se intensifica, es decir, produce vigilia. El funcionamiento de los núcleos del tronco encefálico cuenta con la ayuda del tálamo, aunque algunos núcleos influyen directamente en la corteza cerebral. En cuanto a los núcleos hipotalámicos, funcionan en amplia medida por medio de la liberación de moléculas químicas que con posterioridad actúan sobre los circuitos neurales y alteran su comportamiento. El delicado equilibrio del estado de vigilia depende de la directa interacción del hipotálamo, el tronco encefálico y la corteza cerebral. La función del hipotálamo se halla directamente relacionada con la cantidad de luz disponible, la parte del proceso de vigilia cuya alteración precisamente causa el jet lag, cuando volamos a través de varios usos horarios. Esta forma de funcionar del hipotálamo se halla a su vez estrechamente unida a los patrones de secreción hormonal vinculados en parte a los ciclos de cambio de la luz durante el día y la noche. Los núcleos del hipotálamo controlan el funcionamiento de las glándulas endocrinas. La glándula hipofisaria. Construir el sí mismo central. Cuando se piensa en una estrategia para construir el sí mismo, resulta adecuado empezar por los requisitos del sí mismo central. El cerebro tiene que introducir en la mente algo que no ha estado antes presente, a saber, un protagonista. Una vez dispone de un protagonista, en medio de los demás contenidos de la mente, y una vez que el protagonista se haya coherentemente vinculado a alguno de los contenidos actuales de la mente, la subjetividad empieza a ser algo inherente al proceso.
Trataremos de centrarnos primero en el umbral del protagonista para luego señalar cuáles son los elementos de conocimiento indispensables que es preciso aglutinar, por decirlo así, para que produzcan subjetividad. Una vez que tenemos una isla unificada de relativa estabilidad correspondiente a una parte del organismo, ¿podría surgir de ella de golpe el sí mismo? De ser así, la anatomía y la fisiología de las regiones del cerebro que sustentan el protosimismo nos desvelarían la mayor parte de la historia acerca de cómo se elabora un sí mismo. El sí mismo derivaría de la capacidad del cerebro para acumular e integrar conocimiento acerca de los aspectos más estables del organismo, y caso cerrado. El sí mismo equivaldría a una representación escueta y sentida de la vida en el interior del cerebro, una experiencia pura que no está conectada a nada más salvo el propio cuerpo. El sí mismo estaría formado por sentimientos primordiales, que un instante tras otro el proto-sí mismo, en su estado nativo, expresa de manera espontánea e incesante. Cuando se trata, estimado lector, de las complejas vidas mentales como las que en ese preciso momento vivimos, no basta, sin embargo, con el protosimismo y las sensaciones y sentimientos primordiales para dar cuenta del fenómeno del sí mismo que estamos generando. El protosimismo y sus sentimientos primordiales son el probable fundamento del mí mismo material, y con toda probabilidad una manifestación importante y cimera de la conciencia en numerosas especies animales. Pero necesitamos un proceso del sí mismo intermedio entre el protosimismo y sus sentimientos primordiales, por un lado, y por el otro, el sí mismo autobiográfico, que nos da nuestro sentido de la personalidad y de la identidad. Algo crítico debe cambiar en el estado del protosimismo para que sea un sí mismo en sentido pleno, es decir, un sí mismo central. En efecto, en primer lugar, es preciso elevar el perfil mental del protosimismo y hacer que destaque. En segundo lugar, tiene que conectar con los acontecimientos en los que interviene. Dentro de la narración del momento tiene que ser el protagonista. El cambio crítico del protosimismo proviene, a mi entender, de su intervención a cada momento, tal como lo causa un objeto cualquiera cuando es percibido. La intervención tiene lugar en una estrecha proximidad temporal por el procesamiento sensorial del objeto. Siempre que el organismo encuentra un objeto cualquiera, ese encuentro cambia el protosimismo. Esto sucede porque, para acotar el objeto en un mapa, el cerebro tiene que ajustar el tiempo de una manera adecuada, y porque tanto los resultados de esos ajustes como el contenido de la imagen mapa convertida en mapa son remitidos como señales del protosimismo. Los cambios en el protosimismo inauguran la creación pasajera del sí mismo central y dan inicio a una cadena de acontecimientos. El primer acontecimiento en la cadena es una transformación en el sentido primordial, que da como resultado un sentimiento de conocer el objeto, un sentimiento que diferencia al objeto de otros objetos del momento. El segundo acontecimiento en la cadena es una consecuencia del sentimiento de conocer, y es que se genera prominencia para el objeto con el que se interactúa. Un proceso que se subsume en general bajo el término atención, esto es, atraer recursos de procesamiento y dirigirlos hacia un objeto particular y no hacia otros. El sí mismo central, por tanto, se crea al enlazar el protosimismo modificado con el objeto causante de la modificación, un objeto que entonces aparece marcado por el sello distintivo del mecanismo y realizado por la atención. Al final del ciclo antes mencionado, la mente incluye imágenes relativas a la secuencia simple y muy común de acontecimientos. Un objeto entra en relación con el cuerpo al ser mirado fijamente, cuando era tocado o era oído.
desde una perspectiva concreta. El encuentro con el objeto hacía cambiar al cuerpo, la presencia del objeto era sentida y el objeto cobraba prominencia. El relato no verbal de acontecimientos como estos, que ocurren de manera incesante, representan la manera espontánea en la mente el hecho de que existe un protagonista al que les están ocurriendo ciertos acontecimientos. Un protagonista que es el mismo material. La representación en el relato no verbal crea y revela simultáneamente al protagonista, conecta las acciones que produce el organismo con aquel mismo protagonista y junto con el sentimiento generado por el encuentro con el objeto engendra un sentido de pertenencia. A lo que era lisa y llanamente un proceso mental, se le añaden una serie de imágenes que de este modo producen una mente consciente. Estas imágenes son una imagen del organismo, que facilita el representante del protosimismo modificado, la imagen de una respuesta emocional relativa al objeto, es decir, un sentimiento, y una imagen del objeto causante que es momentáneamente realzado. El sí mismo entra en la mente en forma de imágenes, contando incesantemente una historia de tales encuentros e interacciones. Ni siquiera hace falta que las imágenes del protosimismo modificado y de los sentimientos de conocer sean especialmente intensas. Solo es preciso que en la mente haya, por sutiles que sean, poco más que insinuaciones para proporcionar una conexión entre el objeto y el organismo. A fin de cuentas, lo que más importa es el objeto para que el proceso sea adaptativo. Este relato no verbal, a mi entender, es como un dar cuenta de lo que ocurre tanto en la vida como en el cerebro, aunque no es aún una interpretación. Se trata más bien de una descripción no solicitada de acontecimientos en las que el cerebro se permite responder a preguntas que nadie planteó. Michael Gatzen ha propuesto la noción de intérprete como un modo de explicar la generación de conciencia. Además, lo ha relacionado de una manera bastante atinada con la maquinaria del hemisferio izquierdo y el proceso del lenguaje que tiene lugar en la región cerebral. Si bien me gusta mucho la idea que propone, de hecho, le da un toque distinto más acorde a la realidad. Creo que se aplica plenamente solo al nivel del sí mismo autobiográfico y no tanto al del sí mismo central. En cerebros dotados de memoria abundante, lenguaje y razonamiento, los relatos con un origen y contornos sencillos, similares, se enriquecen y se deja que desplieguen aún más conocimiento, lo cual acaba por producir un protagonista bien definido, un sí mismo autobiográfico. Se pueden añadir interferencias y dar lugar a interpretaciones reales del desarrollo del proceso. Sin embargo, tal como veremos en el siguiente capítulo, el sí mismo autobiográfico solo puede ser construido por medio del mecanismo del sí mismo central. El mecanismo del sí mismo central que acabamos de describir, afianzado en el protosimismo y sus sentimientos primordiales, es el mecanismo principal para la producción de la mente consciente. Los complejos dispositivos que son precisos para extender el proceso del sí mismo autobiográfico dependen del funcionamiento normal del mecanismo del sí mismo central. El mecanismo que se encarga de concentrar el sí mismo y el objeto solo vale para objetos realmente percibidos y no para los objetos recordados. La respuesta es no, dado que cuando aprendemos un objeto dejamos constancia no solo de su apariencia física, sino también de nuestras interacciones con ese objeto, los movimientos de los ojos y la cabeza, etc. El acto de recordar un objeto abarca el recuerdo de un variado paquete de interacciones motoras que retenemos en la memoria, tal como sucedía en el caso de las interacciones motoras reales con un objeto. Las interacciones motoras imaginadas o recordadas pueden modificar en el acto el protosimismo. Si esta idea es correcta, permitiría explicar por qué no perdemos la conciencia cuando despiertos
en una habitación silenciosa con los ojos cerrados. Nos dejamos llevar por las ensoñaciones, un pensamiento, me imagino, que resulta más bien reconfortante. Para concluir, la producción de pulsos de sí mismo central en relación a un gran número de objetos que interactúan con el organismo garantiza la producción de sentimientos relacionados con el objeto. A su vez, este tipo de sensaciones construyen un sí mismo firme, cuyo proceso contribuye a conservar la alerta del estado de vigilia. Los pulsos del sí mismo central también confieren grados de valor a las imágenes del objeto causante y de este modo le dan mayor o menor prominencia. Esta diferencia de las imágenes que fluyen organiza el paisaje de la mente, configurándolo en relación con las necesidades de las metas del organismo. El estado de sí mismo central. ¿De qué modo podría el cerebro poner en aplicación el estado de sí mismo central? La investigación nos lleva primero a procesos bastante locales en los que intervienen un número limitado de regiones cerebrales y luego a procesos distribuidos por todo el cerebro, en los que intervienen muchas regiones simultáneamente. Las etapas relativas al protosimismo no son difíciles de aprender en términos neurales. El componente interoceptivo del protosimismo se basa en la región superior del tronco cerebral y en la ínsula. El componente de los portales sensoriales se basa en las cortezas somatosensoriales convencionales y los campos oculares frontales. Para que el sí mismo central surja, es preciso que cambie el estatus de alguno de estos componentes. Hemos visto que cuando un objeto percibido precipita una reacción emocional y altera los mapas maestros interoceptivos, se sigue una modificación del protosimismo, que de esta forma altera los sentimientos primordiales. De igual modo, los componentes de los portales sensoriales del protosimismo cambian cuando un objeto involucra a un sistema perceptivo. En consecuencia, las regiones que intervienen en la elaboración de imágenes del cuerpo cambian inevitablemente en zonas relacionadas con el protosimismo, como el tronco cerebral, la corteza insular y las cortezas somatosensoriales. Estos acontecimientos diversos generan microsecuencias de imágenes que son introducidas en el proceso mental, entendiendo por ello que son introducidas en el espacio las imágenes de las cortezas sensoriales iniciales y de las regiones escogidas del tronco encefálico, aquellas regiones en las que se generan y modifican los estados de los sentimientos. Las microsecuencias se suceden unas a otras como latidos en el pulso, de manera irregular pero segura, durante tanto tiempo como los acontecimientos sigan ocurriendo y el nivel de vigilia se mantenga por encima del umbral crítico. Hasta este momento, en los casos más simples del estado de sí central, no hay probablemente necesidad de un dispositivo de coordinación central ni ninguna necesidad de que las imágenes se muestren en una pantalla única. Las fichas que son las imágenes caen donde tienen que hacerlo, es decir, en las regiones en que se elaboran las imágenes y entran en el torrente de la mente por orden y en su momento apropiado, para que se complete la construcción del estado que es el sí mismo. Sin embargo, el protosimismo debe conectarse con las imágenes del objeto causante. ¿Cómo se puede llevar a cabo esto? ¿Y cómo llega a organizarse el conjunto de estos conjuntos dispares de imágenes de modo que el conjunto constituya una escena coherente y por tanto un pulso plenamente desarrollado de sí mismo central? La sincronización probablemente desempeñe también aquí cierto papel, cuando el objeto causante empieza a ser procesado y comienza a producirse cambios en el protosimismo. Estos pasos tienen lugar en el marco de una estrecha proximidad temporal, en forma de una secuencia narrativa que viene impuesta por los acontecimientos reales. El primer nivel de conexión entre el protosimismo modificado y el objeto surgirá de manera natural de la secuencia temporal con que las imágenes correspondientes son generadas e incorporadas al séquito de la mente. En resumen, el protosimismo necesita estar operativo, lo suficientemente despierto como para producir el sentimiento primordial de la existencia despojada de su diálogo con el cuerpo. Luego,
El procesamiento del objeto tiene que modificar los diversos aspectos del protosimismo y estos acontecimientos tienen que ser conectados unos a otros. ¿Habría alguna necesidad de dispositivos neuronales de coordinación para crear la narración coherente que define el protosimismo? La respuesta depende de lo compleja que sea la escena y de si intervienen múltiples objetos. Cuando intervienen múltiples objetos, y aunque la complejidad no se acerque en ningún momento al nivel que consideramos en el capítulo siguiente, cuando tratemos del sí mismo autobiográfico, creo que necesitamos, en efecto, dispositivos de coordinación para alcanzar la coherencia, y lo cierto es que en el nivel subcortical tenemos algunos buenos candidatos para desempeñar esta función. El primer candidato es el colículo superior. Su candidatura despertará la sonrisa de más de uno, aunque no se pueda poner en tela de juicio las credenciales de coordinación de este fiable y probado dispositivo, por razones que ya señalamos en el capítulo 3. Las capas profundas del colículo superior resultan ser idóneas para desempeñar la función de coordinación, al ofrecer las posibilidades de superponer imágenes de diferentes aspectos del mundo interior y exterior. Las capas profundas de los colículos constituyen un modelo de lo que con el tiempo se convirtió en un cerebro capaz de elaborar una mente y un sí mismo. Las limitaciones son, sin embargo, obvias, y no podemos esperar que los colículos sean el principal coordinador de las imágenes corticales cuando se alcanza el nivel de complejidad del sí mismo autobiográfico. El segundo candidato para desempeñar el papel de coordinador es el tálamo, y en concreto los núcleos asociados del tálamo, cuya situación es ideal para establecer vínculos funcionales entre conjuntos separados de actividad cortical. Viaje por el cerebro mientras forma una mente consciente. Imaginen que me encuentro en la playa y estoy contemplando un grupo de pelícanos que van en busca de alimento para dar de comer a sus crías. Vuelan con elegancia sobre el océano, a veces rozando casi la superficie del agua. Otras lo hacen mucho más alto. Cuando divisan un pez, se lanzan en picado, evocando con sus picos la estilizada silueta de Concorde en maniobra de deceso, las alas replegadas hacia atrás, dibujando con el cuerpo la hermosa forma de una delta. Tras la zambullida, desaparecen bajo las aguas y aparecen apenas un segundo después, triunfales con su pez. Mis ojos están ocupados siguiendo a los pelícanos, cuando se mueven, acercan o se alejan. Los cristalinos en el interior de mis ojos modifican la distancia focal, las pupilas se ajustan a las variaciones de luz y los músculos oculares trabajan en brío para seguir los rápidos movimientos de las aves. El cuello me ayuda con ajustes apropiados y mi curiosidad e interés se ven colmados al poder observar un ritual tan extraordinario. Disfruto con el espectáculo. Como consecuencia de todo este frenesí de vida y esta actividad febril en el cerebro, a las cortezas visuales de mi cerebro llegan señales frescas de los mapas de la retina que representan gráficamente a los pelícanos y definen su apariencia como objeto a conocer. En mi cerebro se están elaborando una profusión de imágenes en movimiento. Siguiendo caminos paralelos, las señales están siendo procesadas asimismo en una diversidad de regiones cerebrales. En los campos oculares frontales, área 8, que se ocupa de los movimientos oculares, pero no de las imágenes visuales per se. En las cortezas somatosensoriales laterales, que dibujan la actividad muscular de la cabeza, el cuello y el rostro. En las estructuras relacionadas con las emociones, en el tronco encefálico, en el cerebro anterior basal, en los ganglios basales y las cortezas insulares, cuyas actividades combinadas contribuyen a generar la sensación de placer que siento al percibir la escena. En los colículos superiores, cuyos mapas reciben información sobre la escena visual del movimiento oculares y el estado del cuerpo. Y en los núcleos asociativos del tálamo,
que todo el tráfico de señales en la corteza y en las regiones del tronco encefálico hacen intervenir. ¿Y cuál es el resultado de todos estos cambios? Los mapas que trazan el estado de los portales sensoriales y los mapas que conciernen al estado interior del organismo están dejando constancia de una perturbación, una modificación del sentimiento primordial del protosimismo, que ahora se convierte en diferentes sentimientos de conocer relativos a los objetos con que interactúa. En consecuencia, los mapas visuales recientes del objeto a conocer, la banda de pelícanos en busca de peces, reciben mayor prominencia que otro material que está siendo procesado de manera no consciente en mi mente. Este otro material podría competir con un tratamiento consciente, pero no consigue hacerlo porque por varias razones los pelícanos son muy interesantes, es decir, me resultan valiosos. Los núcleos encargados de la gratificación y el esfuerzo, situados en regiones como el área tegmental ventral del tronco encefálico, el núcleo accumbens y los ganglios basales, logran dar ese tratamiento especial a las imágenes de los pelícanos, seleccionando para ello neuromoduladores en las áreas de elaboración de imágenes. Un sentido de la pertenencia de las imágenes, así como un sentido de agencialidad, surgen de este tipo de sentimientos de conocer. Al mismo tiempo, los cambios en los portales sensoriales han colocado el objeto a conocer en una definida perspectiva relativa al mí mismo. De este mapa cerebral a escala global surgen, como si fueran pulsos, estados del sí mismo central, pero de repente el teléfono suena y el encanto se rompe. Mi cabeza y mis ojos se mueven inexorablemente, aunque con renuencia, hacia el aparato. Me levanto y todo el ciclo de elaboración de la conciencia empieza de nuevo. Los pelícanos han salido de mi campo visual y de mi mente, ahora centrada en el teléfono.